Si Irán cae, el mundo tiembla. No es una exageración política, es una realidad geopolítica. Durante décadas, Irán ha estado en el centro de tensiones globales, un país moldeado por la historia, la ideología, la energía y conflictos de poder que van mucho más allá de sus fronteras. Para algunos, Irán representa resistencia, para otros, una amenaza estratégica. Pero sin importar la perspectiva, existe una verdad innegable. Lo que ocurre dentro de Irán no se queda en Irán. El colapso del Estado iraní no sería una crisis local. Podría provocar choques económicos, escaladas militares e inestabilidad global como pocas veces se ha visto en la historia moderna. Para entender por qué, primero debemos entender el lugar que ocupa Irán en el mundo. Irán ocupa una de las posiciones geográficas más estratégicas del planeta. Ubicado entre Asia Central, Medio Oriente y el Golfo Pérsico, conecta rutas comerciales y energéticas fundamentales. Durante miles de años, imperios han surgido y desaparecido en estas tierras, desde la antigua Persia hasta el complejo tablero político actual. Hoy, Irán no solo es un país de más de 80 millones de habitantes, sino una potencia regional cuya influencia se extiende más allá de sus fronteras. Su geografía le otorga poder, pero ese poder va mucho más allá del territorio, porque Irán se encuentra sobre uno de los recursos más importantes del mundo moderno, la energía. Irán posee algunas de las mayores reservas de petróleo y gas natural del planeta. Durante décadas, estos recursos han sido el eje de su economía y su influencia internacional. Sin embargo, su verdadera ventaja estratégica no es solo producir energía, sino controlar su paso. El estrecho de Hormuz es uno de los puntos más críticos del comercio mundial. Cada día, cerca del 20% del petróleo global atraviesa este estrecho corredor marítimo. Buques petroleros cruzan constantemente estas aguas, llevando energía hacia Asia, Europa y América. Si ese paso llegara a bloquearse, incluso por pocos días, el impacto sería inmediato. Los precios del combustible se dispararían, las cadenas de suministro se verían afectadas, y las economías globales entrarían en tensión. En un mundo dependiente de la energía, Hormuz es un punto de presión enorme, y Irán está justo allí. Irán no solo tiene influencia económica, también es una pieza clave en el equilibrio político de Medio Oriente. Mantiene rivalidad directa con Israel y una relación históricamente tensa con Estados Unidos. Durante décadas, sanciones económicas, negociaciones diplomáticas y conflictos indirectos han definido estas relaciones, pero el verdadero impacto de Irán se observa en su red regional. El país mantiene vínculos políticos y estratégicos con actores en Irak, Siria y Líbano. Esto significa que cualquier cambio interno podría provocar reacciones en cadena. Si el gobierno iraní colapsara, surgiría un vacío de poder peligroso, y en regiones ya inestables, los vacíos rara vez permanecen vacíos por mucho tiempo. Militarmente, Irán posee una de las fuerzas más grandes del Medio Oriente. Además de su ejército convencional, cuenta con capacidades defensivas avanzadas y aliados estratégicos en la región. Su estrategia no depende únicamente del combate directo, sino de la influencia indirecta. Analistas consideran que esta red actúa como un sistema de disuasión. Pero si el Estado se debilitara o colapsara, el control central podría desaparecer, y múltiples actores armados podrían actuar de forma independiente. En cuestión de días, el equilibrio regional podría transformarse completamente. Existe un tema que preocupa más que cualquier otro, el programa nuclear iraní. Durante años, potencias mundiales han seguido de cerca su desarrollo mediante acuerdos, inspecciones y negociaciones internacionales. El debate global gira en torno a una pregunta clave. Un colapso iraní no afectaría solo al Medio Oriente. Los mercados financieros reaccionan ante la incertidumbre. El petróleo influye directamente en transporte, alimentos, manufactura y comercio global. Un aumento extremo en los precios energéticos podría generar inflación mundial. Países dependientes de importaciones energéticas sufrirían primero, pero eventualmente el impacto alcanzaría a todos, desde el precio de la gasolina hasta el costo de productos básicos. La estabilidad económica global está más conectada de lo que parece. La historia demuestra que cuando una potencia regional cae, otras intentan ocupar su lugar. Nuevas alianzas surgirían, viejas rivalidades podrían intensificarse, potencias globales buscarían proteger sus intereses estratégicos. El resultado podría ser una reconfiguración completa del equilibrio de poder en Medio Oriente, y ese tipo de cambios rara vez ocurre sin consecuencias. La caída de Irán no sería solo la historia de un país en crisis, sería un efecto dominó global. Energía, política, seguridad y economía están profundamente conectadas. Por eso, cuando se habla de Irán, no se trata únicamente de una nación, se trata del equilibrio del mundo moderno. La verdadera pregunta no es si el mundo cambiaría, sino qué tan rápido lo haría. ¿Crees que el mundo está preparado para un cambio así? ¿Es un programa energético o militar? Si Irán permaneciera estable, el control internacional seguiría siendo posible. Pero en un escenario de caos interno, ese control podría volverse incierto. Instalaciones sensibles podrían quedar vulnerables.
Información crítica podría perderse, y la incertidumbre nuclear es uno de los mayores temores del sistema internacional moderno.